Ya, entonces vamos a estar viendo hoy día lo que es actividad enzimática. Ya hicimos la pequeña introducción a lo que es la actividad de la sesión del día de hoy, que vamos a estar viendo. Ahí tienen para anotar su asistencia. Les va a quedar para posterior. Ya vimos los resultados de aprendizaje de esta sesión. Y lo que vamos a ver, les dije que en realidad se ve que es harto, pero en realidad todo va ligado un poquito encima, valga la redundancia. Y vamos a ver la generalidad de las enzimas, las reacciones catalizadas por ellas, qué son los cofactores y las coenzimas, qué funciones cumplen las enzimas, lo que es el concepto de energía de activación, de estado de transición, las interacciones que existen entre la enzima y el sustrato, los factores que pueden afectar la actividad enzimática, las reacciones multisustrato y los inhibidores enzimáticos. Pero una consulta. Y esto es lo que vamos a ver en la unidad, pero lo que vamos a ver en esta clase. Lo que vamos a ver en esta clase. Ay, La unidad es, como yo les había dicho antes, es la historia de la historia de la célula. La unidad 2. pero eso empezó de la clase pasada, ¿verdad? Sí, de la ley termodinámica. Es la historia de la célula. Por un lado, cómo logra mantenerse con vida hoy y hoy y cómo logra mantenerse con vida a través de la historia o en realidad a través del tiempo. Esto es metabolismo y esto es genética. Vamos a tener la primera clase sobre metabolismo, que es esto, y posterior a esto, cuando veamos los procesos de glicólisis, respiración aeróbica, anaeróbica, fermentación, vienen las clases de genética, que es la replicación del ADN, cómo las células se dividen y cómo se mantienen con vida a lo largo del tiempo. Hoy día es el 31 de marzo, sí. Entonces, para partir, los conceptos de esta clase que tienen que tener claros para poder iniciar esto, porque levanten la mano por quienes vieron enzimas en el colegio. ¿Vieron enzimas? ¿Sí? ¿En serio? Para entonces una base. Pero para nivelarlos a todos, vamos a ver los siguientes conceptos del día de hoy. El primer concepto es sustrato, que consiste en que el sustrato es una molécula sobre la cual va a actuar la enzima para transformarla en otra. O sea, por ejemplo, sustrato va a ser un gatito sobre quién va a actuar la enzima perrasa, y me lo va a transformar en un perrito. O sea, el gatito vendría siendo el... ¿Qué vendría siendo entonces? ¿Qué vendría siendo el sustrato? Bien, vendría siendo el sustrato. ¿Y quién vendría siendo la enzima? No. Lo que pasa a ser la que sale ahí, La perraza. Y por lo tanto, cuando tenemos algo final, perfecto, muy bien. Eso es enzima, básicamente. Entonces, analogías. Imagina una llave que es la enzima que solo puede abrir una puerta específica que vendría siendo el sustrato. La enzima va a ser específica para su sustrato. O sea, si yo pongo acá, perdónenme en realidad el dibujo. Pongo un conejito, está muy mal dibujado. La enzima perrasa no va a reconocer al conejito. No se va a unir a él para transformarlo en perrito.
¿ya? Solamente la enzima va a reconocer, esta es la perrasa, solamente va a reconocer el sustrato gatito, ¿ya? No va a reconocer el sustrato conejito. Por eso es que se dice que las enzimas son específicas. Por eso es el ejemplo de la llave y la puerta. ¿Ya? Para abrir esa puerta, para abrir la puerta de tu casa, ¿cuántas llaves se necesitan? Ya. Si tú ocupas la llave de la puerta de tu vecino, ¿va a abrir tu puerta? Y se ocupa la llave de tu tío, por ejemplo, ¿va a abrir tu puerta? Ese concepto se llama especificidad. Especificidad. Entonces, la enzima, que es la llave, se tiene que unir a la puerta, que es el sustrato, de manera específica para poder abrirla, porque si no, no la va a abrir. Y abrir la puerta sería como abrir. Abrir la puerta sería. Ah, sí. ¿Qué sería la quinaza? A la clase. ¿A el Excel o a al PPT? ¿Quién me preguntó quién era la raza? ¿O no sé qué dice ahí? Terraza. Sí, es la cima. Es la cima. ¿Qué vamos a decir en cada concepto? Esa es la calidad actual. Es como una suma. Es como una función de lo que me parece crecimiento, pero en realidad no es una suma, no es específicamente una suma. ¿Ya? Entonces, el producto es la molécula que resulta después de que una enzima ha transformado el producto. En este caso sería el perrito. El siguiente es la catálisis, que corresponde al proceso por el cual se acelera una reacción química. Si nosotros, por ejemplo, dejáramos esto, no tuviéramos la perraza entre medio, quedarían ahí dando vuelta en el citoplasma, o en el ambiente en este caso. Pero el tiempo para que ocurriera esta reacción sería demasiado. Puede ocurrir. La gracia de la enzima es que acelera las reacciones para que estas reacciones ocurran en cortos periodos de tiempo. ¿Ya? Para que no tengamos que esperar, por ejemplo, millones de años para que ocurra una división o una degradación de la molécula. ¿Ya? Para que el sustrato se convierta en un producto de manera rápida. No tengamos que estar esperando tanto tiempo. Eso es el proceso de catálisis. Por eso el ejemplo es como tener un chef experto que cocina mucho más rápido que una persona común. O sea, la enzima tiene esa capacidad de acelerar la reacción para que vayamos más rápido. El otro concepto es el equilibrio termodinámico, que le responde al estado en que las reacciones químicas directas e inversas ocurren a la misma velocidad. O sea, por ejemplo, yo podría tener el caso que gatito se puede convertir a perrito por la enzima perrasa, pero también puedo tener hacia otro lado, que el perrito se puede convertir a gatito, por ejemplo, con la enzima gatasa. Entonces, ese es el equilibrio termodinámico. Quiere decir cómo están ocurriendo las velocidades que tienen en relación las distintas reacciones. ¿Ya? Es como tener una persona entrando y saliendo de la sala al mismo ritmo. El número de personas dentro de la sala no va a cambiar. Si ustedes se estuvieran moviendo dentro de esta sala, no va a cambiar. Aunque siempre se estén moviendo. Si van a estar entrando y saliendo, esta reacción siempre va a estar ocurriendo, de un lado para otro. ¿Ya? Esto es cuando hay un equilibrio químico. ¿Ya? Aquí todavía es para que no entiendan, no es para hacer preguntas de prueba, pero es para que no entiendan que es más o menos lo que se refiere a la actividad enzimática. ¿Dudas hasta el momento?
Será. Ah, ya no estoy en WhatsApp. ¿Qué otro concepto es importante que tengamos en consideración? Biocatalizador es una molécula que es de origen biológico que acelera las reacciones químicas. Por ejemplo, de un biocatalizador, un ejemplo, Otra parte de un biocatalizador, que es una molécula. Sí, 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 podría ser. Si pensamos en una persona como yo que no tiene ninguna experiencia jugando fútbol y me tengo un entrenador que estaría haciendo la cima, en este caso, para poder acelerar a que yo sea un futbolista, sí, sería biocatalizador. Por lo tanto, ¿qué vendría siendo el entrenador también en esa instancia? Si pasamos de un substrato, que soy yo que no tengo experiencia, a un futbolista profesional, tuviste tiempo. El futbolista sería producto, ¿ya? ¿Qué vendría siendo el substrato? Yo, sin experiencia. ¿Qué vendría siendo la cima? Por lo tanto, el entrenador, ¿qué vendría siendo? Perfecto, entendieron súper bien. La creatinasa, sí, es una enzima. Sí, es un biocatalizador. Porque la creatinasa y las quinasas ponen grupos fosfatos a distintas moléculas. Entonces, pegarle un grupo funcional a otra molécula es una reacción química, ¿ya? Y está mediado por una enzima, ¿ya? Ahora, las enzimas necesitan una energía de activación, que es la cantidad mínima de energía para que ocurra esta reacción química. O sea, para que ocurra la conversión de gatito a perrito, necesitamos darle una cantidad de energía para que ocurra la reacción. Por ejemplo, ustedes para hacer caramelo en la casa, ¿dejan el azúcar simplemente a temperatura ambiente? Tienen que ponerlo a calor para que se derrita y se ponga en caramelo. ¿Ya? Básicamente esa es la energía de activación, para que el pollo se cocine y se lo puedan comer. También tienen que ponerle calor para que cambie de una forma u otra. ¿Ya? Y tenemos dos procesos que los vamos a ver más a profundidad en la próxima clase, que es oxidación y reducción. El proceso de oxidación es cuando hay una pérdida de electrones por parte de una molécula, un átomo o un ion, que tienen electrones dando vuelta en los distintos átomos, entonces pierde electrones y se oxida. Por otra parte, el concepto de reducción es lo contrario, cuando se ganan electrones. Por lo tanto, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El concepto de isómero es, por ejemplo, no tengo una foto de mis gatos. Me serviría tener una foto de mis gatos. Por ejemplo, isómero es como si yo tuviera un arbolito. Se entiende que es un arbolito, ¿cierto? Ya. Este arbolito se llama de arbolito. Porque si uno lo mira, le quisieron poner de, va a ponerle L. El arbolito. ¿Por qué? Porque está más inclinado hacia la izquierda. Tiene todas las ramas inclinadas hacia la izquierda. ¿Qué es un isómero? Lo opuesto. No, el reflejo. Como un espejo. Como un espejo, exacto. Y este va a ser el de arbolito. Y ese es el isómero del arbolito. Entonces, ¿por qué se los nombro? Porque hay enzimas que pueden hacer eso, que pueden mover de un lado para otro las moléculas que están conformando un componente, y ese cambio, que puede ser tan mínimo, puede llevar a que las moléculas funcionen de una forma totalmente distinta, o sea, o que dejen de funcionar de manera distinta.
¿Ya? Eso es súper relevante y hay enzimas que hacen eso. Es como tener las mismas piezas de Lego, pero armar figuras distintas con ellas. De los isómeros. Profe, esa energía de activación se parece a potencial de acción. ¿Algo que ver o? No, no. No, porque ahí la energía de activación dice que es la cantidad mínima de energía que se necesita para que una reacción química comience. Por eso les di el ejemplo del caramelo. Para que usted tenga caramelo en su casa, necesita ponerle una cantidad mínima de calor por un tiempo mínimo. Esa es la energía mínima de activación. Después en adelante uno puede seguir y pues ya el caramelo se va a transformar en más café, hasta que llegue a quemarse. Pero requiere una cantidad de calor mínimo, de energía mínima, para que se empiece a derretir y se empiece a formar en caramelo. Pueden existir, yo les dije, esto es un poquito de química, pero se los voy a mencionar igual para que quede grabado el enlace. Existen uniones de tipo covalente, en que es un enlace químico en que dos átomos comparten uno o más pares de electrones. Es decir, si tenemos el hidrógeno, vamos a ver, si tenemos el sodio con el cloro, entre medio de ellos se está compartiendo un electrón. Se comparte, el electrón pasa de un lado a otro. Pero puede ocurrir por otras situaciones de uniones Profe, el electrón, ¿por qué no se encuentra? ¿Cómo? Electrones, porque no. Porque ahí en ese ejemplo. Porque se juntan, porque con base se ponen de acuerdo y dicen ya, para que este electrón no sirva a los dos, por ejemplo, si ahorita en cambio, existen uniones no covalentes en que simplemente, por ejemplo, por atracción de cargas, porque existen cargas electrónicas dentro de las moléculas que van a generar ciertas atracciones. Este, como el ejemplo de unión covalente, es como casarse. ¿Ya? Es como casarse. Las dos personas se ponen argolla, hacen un juramento, nos vamos a día juntos por siempre, arreglamentos nacionales. Entonces, se llega a pasar. O la unión no covalente es como codigar. O sea, o andar con alguien en realidad. Andar con alguien. Puede ser infiel. Sensible. No voy a decir nada. La unión no covalente es como que estar andando con alguien. O sea, están pero no están. ¿Ya? ¿Qué me refiero? A temperatura absoluta, porque en las clases de termodinámica, de termodinámica, la temperatura no solo se mide en grados Celsius, que es la temperatura por la cual nosotros medimos la temperatura de manera diaria. Los grados Celsius, datos anecdóticos, derivan desde el sistema métrico que partió en Francia cuando ocurrió la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque antiguamente se ocupaban otros sistemas para medir las cosas. Por ejemplo, se ocupaban los pies, se ocupaban las onzas, se ocupaban los sacos de grano para poder hacer las mediciones de cuántas cosas tenía una o tal persona. Pero los franceses, con la Revolución Francesa, la Ilustración, dijeron, oye, necesitamos algo que sea compartible y comparable en todo el mundo para poder hacer las determinaciones. Y ahí es donde empiezan a aparecer las escalas y el sistema internacional de mediciones. De ahí surge el hecho de la medición de la temperatura en grados Celsius. Ya las personas, en Occidente, la mayoría de los países toman la temperatura en grados Celsius, porque es lo más aceptado. Porque a 0 grados es el agua congelada y a 5 grados es el agua en estado de evaporación. Pero existen países que no han adoptado el sistema internacional, como Estados Unidos e Inglaterra, que tienen el sistema de Fahrenheit, que tiene el sistema interior, que tienen otro
sistema de calcular las temperaturas. Por ejemplo, nosotros la temperatura de 37 grados, que es la temperatura del cuerpo, ellos básicamente en grados Fahrenheit corresponde lo más a unos 90 grados Fahrenheit. O sea, totalmente dispar con lo que nosotros vemos en la temperatura en grados Celsius. Sin embargo, esto a nivel de la física necesitaba llegar a un punto tal que pudiera ser parejo para todas las ciencias y llegaron a lo que es la temperatura absoluta, que tiene una base física con el hecho de que es la temperatura, es la medición de la energía que tienen las moléculas dentro de, perdón, los átomos dentro de una molécula. O sea, si ustedes piensan que toda la materia está conformada por moléculas, el grado de movimiento que tienen estas moléculas o de vibraciones dentro de esta materia es la determinación de la temperatura. Y eso permite decir que, por ejemplo, en el espacio está a 0 grados Kelvin, ya no hay temperatura. Mientras que en el caso, si lo vemos en temperatura de grados Celsius, podemos decir que está a menos 170. ¿Ya? No existe temperatura negativa en grados Kelvin, por si acaso. Porque eso se lo pueden preguntar en la prueba después para la determinación de la energía libre. Kelvin sí, Celsius no. Pero negativo. Ah, negativo sí, ya. El negativo sí existe en Celsius, pero no en Kelvin. Vaya. Fahrenheit. También existe el negativo en Fahrenheit, pero no en Kelvin. Kelvin es el único que no tiene negativos. Todos los 0 grados Kelvin no hay conjunto. De ahí más abajo no existe nada más. ¿Ya? Ahora entramos derecho en materia. Entramos derecho en materia, entonces. Clases y más. Según la energía libre, que corresponde a la energía libre de Gibbs o la G, algunas reacciones pueden ocurrir de manera espontánea o inducida, como les comentaba yo. ¿Alguien andará con que me pueda prestar? Por favor. Aquí me da la pasada, aquí me da. Ahí se lo devuelvo. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos hablado del concepto de energía libre, de la energía que estaba disponible en el ambiente y que era energía disponible para que nosotros pudiéramos ocupar para hacer cosas? Cuando yo les di el ejemplo el lunes pasado de hacerlo a través de lo que era ordenar la pieza. ¿Se acuerdan de eso? ¿Eso no era energía cinética? No me importa tanto el tipo de energía, sino que hay energía para ordenar la pieza. Y que la segunda ley decía que todo va a tender al desorden. Parte de esa energía que ustedes ocupan para ordenar la pieza, por ejemplo, para ver debajo de la cama, mover la cama para hacerla, cambiar la sábana, limpiar el escritorio, limpiar la repisa, todo lo que necesita para poder ordenar la pieza, va a estar dependiendo de la energía libre disponible. Pero recuerden que parte de esa energía libre disponible se iba a transformar en una forma de energía que no íbamos a poder volver a ocupar, que se prendía como calor. ¿Ya? Por eso yo les decía que al principio de la historia del universo siempre hubo una cantidad de energía que no va a variar, pero la energía que va a estar disponible para que nosotros ejerzamos un trabajo va a andar disminuyendo a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque se va a estar perdiendo parte de esa energía en forma de calor. Entonces, acá. Por eso se propone de que el universo se va a terminar cuando se termina de expandir todo se termina. Entonces, la teoría dice que existe mucho el universo al mismo tiempo. Eso ya es lo que va. Hay reacciones que son espontáneas y hay otras que no son espontáneas, y eso depende de la energía
que tengan disponibles los sustratos. Por ejemplo, hay reacciones en las cuales se dice que en base a el valor que tenga la energía libre de Gibbs, va a ser, entre comillas, espontáneas. Nosotros espontáneos lo asociamos con que es inmediato, con que es al momento. Pero en este caso, las reacciones químicas espontáneas no necesariamente implican que van a ocurrir en ese mismo momento. Quiere decir que no requieren que uno le ponga energía. Es como, por ejemplo, que el azúcar, para convertirse en caramelo, no requiera que uno le ponga calor para que se transforme en caramelo, sino que con el tiempo, de a poquito va a ir avanzando y se va a convertir en caramelo. Y que se tarda en ese punto para no formar el caramelo. Pero en un tiempo Muy largo, muy extenso. Porque esto es lo que usted dice que con el calor lo aceleramos. Mientras que hay otras reacciones en las cuales uno se requiere que le ponga energía para poder. ¿Todo bien acá? Para que ocurran estas energías. En este caso, que sea espontánea no quiere decir que ocurra rápidamente en el cuerpo humano. Eso lo tienen que tener en consideración. ¿Por qué? Porque si en el cuerpo humano nosotros nos detuviéramos a que esperar de que todas las reacciones ocurrieran según el tiempo que tienen que ocurrir, podría demorarse años en que llegaran a ocurrir todas las reacciones para mantenerlas. Y eso sería incompatible con la vida, como la conocemos hoy en día. Entonces, ve ahí cuando a través del proceso de evolución surgen las enzimas. Las enzimas corresponden a analizadores que aceleran de forma muy selectiva y eficiente las reacciones que se dan dentro de la célula. O sea, Profe, ¿eso es lo que me dijo ahora en la participación de la enzima? las enzimas son Ahí se da el concepto de. sí, no, van de la mano. Ya. ¿Qué hacen las enzimas? Básicamente, las enzimas dicen, ok, vamos a agarrar esta mesa, esta silla, la vamos a juntar y vamos a formar un escritorio para que el alumno pueda observar esa actividad. Si dejamos, por ejemplo, esperando que llegue a ocurrir que al alumno se le ocurra juntar la mesa y la silla, pueden pasar años entre medio para que llegue a ocurrir eso de manera espontánea. Pero si yo encima la escritorasa lo junto, hago que el proceso sea más rápido y me demoro un minuto en vez de esperar un mes a que se junten de la nada. ¿Hay teorías realizadas? Yo, claro, yo vendría haciendo una enzima en este caso. Entonces, esa es la gracia de las enzimas, que permiten que en base a los sustratos ellas generen un cambio de manera tal que se genere un producto que es útil para las células. ¿Ya? Eso es lo que trato de mostrar con el bonito de abajo. Parte del sustrato y después se tienen que cambiar a producto. La gran mayoría de las enzimas que están presentes en la célula son de carácter de proteína, ¿ya? Pero existen enzimas también que son en base al ARN, que se llaman glicosinas. Para que lo sepan, lo tengan en consideración, porque uno podría preguntarle en la prueba si existen otros tipos de enzimas que no sean los de tipo proteicos. Ah, profe, a que se refiere mayoritariamente porque pueden ser proteínas o ribosímanas. Sí, esas sí. Son dos. Son proteínas o ribosinas conforman el tipo de enzima. ¿Ya? Se centra en una ventaja sobre los catalizadores inorgánicos. A ver, catalizadores inorgánicos. ¿Cuáles ejemplos encontré? Ustedes son muy chicos, pero deben existir todavía los autos que no son catalíticos, que de hecho les ponen restricción todos los años. Cuando eran más chicos, en realidad, existían siempre restricciones que se aplicaban, no sé, si la restricción ahora aplica a los autos que terminan en 1 y 2,
Antes, por ejemplo, había la restricción a los autos no catalíticos que incluía al 1, 2, 3, 4, 5 y 6, básicamente. Ya, ok. Sí, pero aparte, ¿por qué? Porque no tenía el convertidor catalítico que está presente en los autos. Entonces, cuando le pusieron platino a los motores, lograron convertir y reducir los gases que emitían los motores para que causaran menos daño al medio ambiente. A ver, pero esa reducción. Sí hay reducción, Ay, pero poco. pero menos, es más agotado. Si le preguntan a sus papás, por ejemplo, en los años 90, ¿a cuántos autos le ponían restricción? Van a decir, pucha, cada día era por lo menos 4 litros de papel que iban con restricción de Yo creo que cuando yo veía al colegio, igual, varias veces No, no así, pero pasaba. Pero decía, por ejemplo, a los autos terminan en, que son catalíticos, que terminan en 1 y 2, hay restricción. Los no catalíticos, que terminen en 1, 2, 3, 4, 5, 6, tienen restricción, porque causaron más daño al medio ambiente. Entonces, la ventaja que tienen sobre los catalizadores inorgánicos es que actúan a pH muy suave, un pH básicamente como el mismo nivel del agua. El concepto de pH tiene que ver con la concentración de iones de hidrógeno presente en el medio ambiente en el cual están flotando y la temperatura con gran eficiencia y de manera muy específica. O sea, tenemos que funcionan a el pH del cuerpo humano recuerden que tenemos distintos pH en distintas partes. Tenemos pH en la boca, tenemos un pH en el estómago que es más ácido, tenemos un pH en la sangre que es más neutro. La temperatura, que idealmente todas funcionan dentro del rango de los 35 a 38 grados Celsius, siendo ideal a 37. Y la manera específica que yo les había comentado de que no salen de su zona de confort. O sea, la enzima terrasa solamente va a trabajar con los gatillos para convertirlos en féricos y la enzima latasa solamente va a agarrar a los dedos para convertirlos en gatos. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? Aquí hay un video que les explica un poco sobre el tema de las enzimas. Creo que no hay audio a nivel de de los data, pero vamos a tratar de reproducirlo igual. Así que para que pongan atención. Las enzimas aceleran las reacciones que catalizan los sustratos de forma no compleja. El complejo es una sustancia y esto supone ciertas ventajas energéticas, como veremos más adelante. La interacción se produce en un sitio concreto de la enzima que se denomina efecto activo y que tiene la estructura bidimensional y la naturaleza adecuada para que se reflexan interacciones no covalentes entre ambas moléculas. De esta forma, el sustrato polar requiere un fenotipo con aminoácidos de naturaleza polar y el sustrato polar requiere la presencia de residuos de naturaleza Ya, desafortunadamente no se escuchó bien, pero es que la enzima actúa gracias a su interacción con el sustrato en un lugar específico de la proteína, denominado centro activo,
que posee una estructura tridimensional y una naturaleza adecuada para que se forme un complejo de ambos denominado complejo enzima-substrato. Se puede representar con esta ecuación. Enzima más el sustrato es una reacción, eso significa una reacción reversible, o sea, que puede ir para acá, tanto que puede ir para acá, formar el complejo enzima-sustrato. Posteriormente, esto va a formar una reacción que va hacia la derecha, que simplemente tenemos a la enzima más el producto. Enzima, la correspondiente, la S corresponde al complejo enzima-sustrato y el P corresponde al producto. No se escuchó bien, pero le voy a mandar el PPT para que ahí lo puedan escuchar mejor. Entonces, tenemos que, por ejemplo, hay enzimas que tienen por fuera, si esta es una proteína, ¿se acuerdan de los aminoácidos? Hay aminoácidos que tienen cargas polares y apolares. Pueden tener por acá, encima, perdón, aminoácidos polares y en el centro activo, que es donde va a estar funcionando, donde ocurre la acción de la enzima, va a tener características apolares. Si yo tengo, por ejemplo, una proteína o un sustrato que tiene una zona apolar, envuelto en una zona polar, va a poder cazar justo, ¿ya? Van a interactuar, entre iguales van a interactuar, ¿ya? Entonces, si fuera el caso contrario, y yo tengo aquí residuos apolares, y aquí polar, por lo tanto, la zona que sea polar va a poder interactuar con la zona rosada. Zonas rosadas interactúan entre ellas y zonas celestes interactúan entre ellas. Y con eso se forma el complejo enzima-sustrato, ¿ya? Y con eso la enzima va a reconocerlo, va a decir, ah, ya, ok, tengo un sustrato acá, por lo tanto tengo que cumplir con mi actividad y hacerle algún cambio específico. ¿Se entendió un poquito la explicación? Ya. En el video no se escuchó muy, muy bajo, te voy a tener que conseguirme parlante después. El ejemplo de la llave y la cerradura. El ejemplo de la llave y la cerradura, sí. Las enzimas aceleran la Existen distintos tipos de enzimas en la actualidad y se clasifican de acuerdo a, según la actividad o la reacción que cataliza, ¿ya? Lo catalizado o reacción que cataliza significa que es lo que hacen. Tenemos distintas clases, tenemos las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las siasas, isomerasas y ligasas. No me voy a poner a leerlas todas acá, pero ¿cuál me importa destacar? Por ejemplo, las deshidrogenasas, las reductasas, peroxidasas, ¿se acuerdan de un organelo en particular con las peroxidasas? Peroxisomas, perfecto. Las catalasas, que están presentes en bacterias. Tenemos también las quinasas. ¿Qué características tenían las quinasas? Lo les dije. ¿Qué pegan las quinasas? ¿Pero qué pegan? Ah, de su No. Vamos a anotar la parte importante. Las quinasas pegan el grupo fosfato a las moléculas, que lo que hace es darle energía. Yo les decía, si teníamos una proteína en la cual le venía una proteína quinasa, en este caso una enzima quinasa, y le pegaba un grupo fosfato, cambiaba de posición. Entonces podría, por ejemplo, permitirle la entrada a un canal iónico que entrara algún componente. Y también su contraparte son las fosfatasas. Que, por lo tanto, ¿qué función cumplirían las fosfatasas si hacen lo contrario? Estas pegan. Las fosfatasas entonces deberían
En los libros siempre los grupos fosfatos los van a poder encontrar así, ya como una P dentro de un circulito, o también lo van a encontrar como una P con una I, que significa fosfato inorgánico, ¿ya? Ese es el fosfato que les sirve para poder funcionar. ¿Qué más tenemos? Ahí están las fosfatasas, dentro de las hidrolazas. Tenemos también las cloruriasas, que funcionan destruyendo los ácidos ribonucleicos. ¿Qué más tenemos? Están las liasas, que funcionan creando cosas entre medio. Las isomerasas, que era el que les decía de dar en vuelta al arbolito, pasar de la forma el arbolito a B arbolito. Y la carboxilasa que pega el glucocarboxilo. Entonces, el concepto clave es que las enzimas son biolarizadores que aceleran las reacciones químicas de forma efectiva y eficiente en el entorno celular. Vamos a ver entonces por encimita cuáles son las funciones que tienen cada una de estas subtipos. Las oxidaciones pasan, se caracterizan porque realizan reacciones de oxidoreducción. Yo les dije que la oxidoreducción la vamos a ver más adelante, pero básicamente consiste en mover un protón o un electrón desde un lado, desde una molécula hacia otra, y viceversa. ¿Ya? Podemos moverlo de acá hacia acá o de acá hacia acá. Los electrones pasan de una sustancia que se oxida al agente que causa oxidación sufriendo un proceso de reducción. En los sistemas biológicos, el PAD y el NAD participan en este tipo de reacciones. PAD y NAD están dentro de la clase de las leyes termodinámicas y leyes de la termodinámica. ¿Ya? Para que le echen menos mirada. Las transferasas transfieren un grupo químico de una molécula a otra. Por ejemplo, si ustedes quisieran, ustedes tienen dos arbolitos de Pascua en su... No, ya ahora que viene Semana Santa. Tienen dos canastitos con conejitos y chocolates dentro. El hecho de uno de los conejitos vive un equilibrio y el otro no lo tiene. Entonces ustedes deciden que al menor de sus hijos o al menor de sus sobrinos le quieren regalar el canastito que tiene un color especial, pero quieren ponerle el cintillo. Por lo tanto, ustedes despegan el cintillo y se lo ponen al otro conejito. Esa es una actividad transferasa, básicamente. Agarran un grupo o una parte de la molécula y la transfieren hacia otro. Eso es lo que hace. Transferir un grupo químico de una molécula a otra. Se fijan que pasa la flecha de acá, desde este sustrato hacia este producto. Por lo tanto, sacarle una partecita a una molécula y transferirla a otra. Ese es el ejemplo del proceso local. Ejemplo de esto es la quinasa. Las quinasas con el ATP lo que hacen es que le sacan un grupo fosfato al ATP por ejemplo, tenemos el ATP y lo que hacen es sacar un grupo fosfato menos un fosfato que se lo van a pegar a la bomba sodio-potasio, a una bomba, por lo tanto a la bomba se le va a unir un grupo fosfato, la bomba se va a abrir y de esto va a derivar por una parte en que haya una entrada de solutos y por otra parte tenemos la salida de ADP. Porque le quitamos un fosfato al ATP. Y cuando queramos sacarle o lo pierda el grupo fosfato o hagamos algo en particular, puede venir otro grupo fosfato que agarramos desde el ADP hacia acá, le pegamos un fosfato
y de nuevo volvemos a tener ATP. ¿Ya? Ese en el caso de la quinasa, es esta parte de acá. Quitarle a una molécula y pegársela a otra. Esas son las quinasas, esas son las transferasas. Las hidrolasas son un tipo especial de transferencia que transfieren un grupo hidroxilo, que es esto que viene con un signo como de menos, la quita menos OH desde el agua a otro sustrato. Se diferencia de la transferasa porque reacción irreversible. Estas dos flechas de acá, que significan que van para este lado o para este lado, significan que son reversibles. Sin embargo, cuando van solamente en una sola dirección las flechas y se definen para un lado u otro, significa que son irreversibles. ¿Ya? O sea, lo que yo les mostraba acá cuando hacía este tipo de flechas significa que son reacciones reversibles. Por ejemplo, yo la A la puedo transformar en A, manuscrita, y van a ser iguales, son lo mismo, pero va a ser solamente una reacción de un solo sentido, sin reversibilidad, si yo después la transformo en D. No hay forma de volver a la A. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Ya, sigamos con la hora de tiempo. Tenemos a las diasas. ¿Qué se encargan las diasas? Se encargan de catalizar la ruptura reversible de enlaces entre los carbonos, generar la reacción de dobles enlaces. Por ejemplo, acá le sacaron parte de aquí tenemos una molécula que le sacaron una partecita y se formó un doble enlace con un oxígeno. ¿Ya? Eso es básicamente la idea que quiero diseñar. Y por otra parte, rompen enlaces entre carbono y nitrógeno o liberan CO2. En este caso, la sintasa permite la formación de enlaces y no requieren energía. Estas son de las pocas que no requieren energía. ¿Ya? Las siguientes son las isomerasas, que es la que yo les comentaba con el tema del arbolito. Acá simplemente ella agarró una molécula y esta que está marcadita en roja, la giró. Dijo, ok, tú estás para el lado derecho, pero en realidad con mi actividad enzimática va a pasar hacia el lado izquierdo. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, en el caso de cuando hablamos del tratamiento farmacológico para el tema del cáncer, que inactivamos alguna proteína en particular y con esto dejamos de hacer que la célula cancerosa funcione. Un medicamento puede llegar a hacer eso. O cuando el medicamento, por ejemplo, actúa a nivel de una enzima en particular y le otorga estabilidad cuando tenemos infecciones bacterianas. Con el mero hecho de hacer un cambio del lado hacia que está mirando este segmento de la molécula, podemos inactivarla. Si la inactivamos, eso puede llevar a la muerte de la célula, una célula cancerosa o una bacteria, y eso nos permite, por un lado, disminuir la carga de cáncer que tiene un paciente o liberarlo de una infección bacteriana que pudiera llegar a tener. ¿Ya? Entonces, tienen importancia biológica las enzimas muchísimo. Pero no se eliminó más completo o sigue igual que antes. ¿Sí? Pero No va a volver, porque tiene es irreversible. Cuando miras solamente para un lado, si fuera reversible, claro, ahí podría volver a su estado nativo original y ahí volver a funcionar normalmente. Pero en este caso, como la flecha va solamente hacia un lado, no es como en las calles en las calles, de hecho, cuando ustedes ven los civiles, los naturales tienen solo una dirección, solo para allá, solo avanza para allá. No te puedes devolver. Entonces, solamente va a quedar así. Y listo, queda inactiva. Las siguientes son las ligasas que forman enlaces entre los carbonos. Y para ello, estas sí requieren el uso de energía ATP. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de enlaces carbono, por ejemplo, es como irle pegando más carbonos a los lípidos. Si ustedes recuerdan, teníamos los lípidos que tenían esta estructura y cada puntito de acá significaba un carbono. Carbono, 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 carbono y así sucesivamente. Si yo le quiero pegar un carbono adicional y alargar este líquido, voy a ocupar una ligasa
Y para formar este enlace, yo requiero energía desde el ATP. ¿Ya? También se llaman sintetasas. Yo sabía que alguien se iba a reír. No me podía faltar uno y dije, si no se reían, no lo estoy haciendo bien. Sí, más encima. Ya. Cofactores, coenzimas. ¿Verdad? Cofactores, coenzimas y el rol de las vitaminas. Por eso es importante que se tomen sus complejos vitamínicos. No tomen muchos porque pueden causar problemas a los riñones y al hígado, pero tampoco se dejen tomar por lo menos una vez a la semana un complejo de suplemento vitamínico. Existen unos que venden para estudiantes que vienen con taurina también para que tengan más energía. Yo les recomiendo personalmente, ahora que todavía estamos recién, podríamos decir, seguimos partiendo, que tomen ginseng. Ginseng o ginkgo biloba. Ginseng. El ginseng es una planta de origen asiático que lo que hace que tiene aumenta la concentración y que aumenta la capacidad del cuerpo humano para resistir situaciones de estrés. Aparte de que supuestamente de que se ha propuesto que tiene actividad que mejora la memoria. Entonces, tomen ginseng, chiquillos. Yo he tomado, me ha funcionado bien. El que más funciona, de hecho, vamos a hacer una pausa. Luego describe. Vamos a hacer, déjame hacer una pausa y les muestro cuál es el que sirve. Que adicionalmente las enzimas para que ya puedan cumplir su función requieren ciertos componentes adicionales que están presentes en el medio ambiente celular o en el medio ambiente del cuerpo humano. En este caso, las enzimas tienen varios componentes que son no proteicos que lo requieren para funcionar. Por una parte, tenemos los cofactores que corresponden a cationes metálicos, las coenzimas que corresponden a moléculas orgánicas. Entonces, para que lo recuerden, los cofactores metálicos, coenzima orgánico. Lo repito, cofactor metálico, coenzima orgánico. Una vez más, cofactor metálico, coenzima orgánico. ¿Por qué? Es pregunta de prueba. ¿Ya? ¿Qué es lo importante acá? Aquí tenemos una lista de cofactores. Por ejemplo, está el cobre, está el fierro, está el potasio, está el magnesio, no, el manganeso, el níquel, el selenio, y si se fijan, todos tienen asociados a alguna enzima. Especialmente de acá, de hecho, me faltó el magnesio. El magnesio tiene muchas funciones a nivel del metabolismo celular. ¿Ya? Es un catalizador celular bastante importante el magnesio. Por eso es que he estado muy presente en este último tiempo para que lo vayan consumiendo. ¿Ya? Esos cofactores pueden consumirlos sin ningún tipo de problema porque en realidad tienen hasta tolerancia a ellos. En cambio, por ejemplo, por otra parte, las coenzimas ayudan a que les dan grupos funcionales. Los grupos funcionales en realidad son partecitas de una molécula que le van a dar un impulso a la enzima. ¿Ya? Estas coenzimas derivan de las vitaminas. Por eso es importante de la evidencia del suplemento vitamínico si que no tienen una dieta balanceada. Y lo más probable es que no la tengan porque están estudiando en la universidad y los estudiantes universitarios no tienen una buena dieta. Puede venir un nombre de tipos componentes, mientras recuerden los pueden tener unos uniones de tipo covalentes, que yo les dije que era básicamente como casarse, o uniones no covalentes, que era como andar. Ejemplo, la mayoría de las carboxilasas que incorporan CO2 requieren biotina. La biotina es derivada de la vitamina B12. ¿Ya? Entonces, ya para el funcionamiento de una enzima requerimos de que haya suplemento de una vitamina que esté presente en el medio ambiente. ¿Qué dice?
¿cómo lo vamos a ver estructurado? ¿Cómo lo vamos a ver estructurado en una fotografía, por ejemplo? Tenemos una porción proteica de todo esto que está acá se llama holoenzima, que es la enzima completa, pero podemos dividirlo en segmentos. Tenemos la apoenzima, que corresponde a la porción proteica, que sería, si es proteico, ¿a qué se refiere? Que está compuesto por perfecto. Debería haber hecho la prueba ahora. Corremos la nota y ya vamos a ver los que van a observar. Y tenemos también el cofactor o la coenzima, que sería la porción no proteica. Entonces, si se fijan, solamente en esta parte de acá, y este es el sustrato, ¿calza? No calza. Por lo tanto, si yo adicionalmente incluyo el cofactor en la apoenzima, ¿ahora calza? Sí, ahí sí calza. Entonces, se nota la importancia de los cofactores y las coenzimos en las reacciones de la enzima. Esa es la gracia que tenía detrás de la diapositiva, de mostrarles que son requeridos para poder cumplir con el funcionamiento de las enzimas. Esto está más textual. A ver. Las enzimas aceleran las reacciones biológicas, eso ya lo vimos, actuando sobre sustratos que se van a transformar en producto en la reacción y lo muestro acá. La enzima más sustrato es igual a la enzima más el producto. Esta función, que es esencial para los seres vivos, la consiguen gracias a que poseen una estructura tridimensional característica. Si ustedes se acuerdan de las proteínas, cuando hablábamos que tenían distintas conformaciones, la primero era la estructura primaria, después la estructura secundaria, que podía ser una alfa-ense, una beta-unilada, después tenían una estructura terciaria, que es una mezcla de la estructura de alfa-ense y de la beta-unilada. Esa estructura tridimensional va a permitir que en una parte de esa proteína que va a dar lugar a la enzima haya un lugar que se llama centro activo. El centro activo es donde va a ocurrir la interacción entre la enzima y el sustrato mediante la conformación de un complejo binario, o sea, de dos cosas, que se va a llamar complejo enzima-sustrato. Era lo que yo les mostraba en la diapositiva anterior. Teníamos la proteína, teníamos adicionalmente la coenzima y se nos unía el sustrato. Y cuando se unía el sustrato, teníamos la enzima más el sustrato, por lo tanto, se formaba el complejo binario, que es ¿qué características tiene el centro activo? Es que van a determinar la naturaleza, va a estar determinado por la naturaleza de los aminoácidos que los conforman y cómo se distribuyen espacialmente. O sea, ¿a qué me refiero? Que lo que les mostré anteriormente, en que la parte polar que habíamos hablado del centro activo va a interactuar solamente con las partes polares del sustrato, para que pueda calzar de manera justa. Si no son iguales, si interactuamos una zona polar con una zona apolar, no va a haber interacción, se van a repeler, lo más probable. Entonces va a estar mucho que interactúen. La formación del complejo de la enzima más el sustrato es un caso específico de la interacción molecular entre macromoléculas de las proteínas y moléculas de menor peso molecular, que son los ligandos. ¿Se acuerdan que yo en una clase les hablé de los ligandos, que eran en base a como que fueran estas cartas que recibían los receptores que se abrían por ligandos? Básicamente es eso. Entonces todo se puede resumir en la ecuación que está abajo, y esa ecuación nosotros la podemos poner en la prueba y pedirles a ustedes que nombren a qué corresponde lo de abajo, por ejemplo, la unión del sustrato y la etapa catalítica. ¿Ya? Digamos, ¿por qué no? Si ustedes no están entendiendo, ¿qué es lo que tienen que hacer?
¿Alguien me tiene miedo? ¿Alguien tiene miedo de hacerme preguntas? ¿De verdad tiene miedo de hacerme preguntas? No, yo no. Hola. No pueden tener miedo de hacerme preguntas. No me pueden hacer nada. Juan no quiere decir a alguien preguntar. Es una clasificación, es una categoría, es como decir, por energía que son conformes a trabajo, por energía que son conformes las altas, las bajas, pero todas van a tener una función en particular. Por ejemplo, esta silla me permite sentarme aquí. Va a haber otra silla, y yo simplemente me voy a sentar y me voy a alinear para atrás. Van a tener distintas funciones, pero semejantes. ¿Qué más? Ya, ¿qué es un sustrato? Ya, entonces, ¿qué significa? Voy a agarrar una vuelta. Ok. ¿Y por qué me interactúa el sustrato? El sustrato va a entrar con la enzima. Por lo tanto, si interactúan los dos, si yo pongo la llave en la puerta y usted me dice, ya, encima de mi pavimento, no, va a ser más suave. Va solamente la llave metida en la torre. Se parece a lo que dice ahí abajo, completo encima de un brazo. ¿No se parece o no se parece? Primer punto, segundo punto, tercer punto. Estando el químico, bla, 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 ocurriendo encima de su trato. ¿Se parece o no se parece? ¿Se parece? No le va a pasar nada malo. No, soy este tipo de persona de. No sé, no sé. Tengo que guiarme con varias, de hecho, así que la clase. Yo creo que la segunda clase que teníamos hoy día, que es de óxido de reducción, la vamos a tener que grabar para poder avanzar. Porque me interesa porque por lo menos veamos esta, tenemos hasta las 2, pero les dije ¿cómo? Una cosa así. Pero va a ser solamente de la unidad 2. No va a ser la unidad 1 combinada con la unidad 2. No, es solamente la unidad 2. Va a ser desde la clase de la semana pasada hasta la que tengamos más adelante. Esa es la materia que va a estar ahora. Por dar la fecha específica. Está publicada. Por decir algo. 21 de abril. Estamos recién. Mañana recién vamos a esperar el dinero. Si tienen dudas, si no entienden algo, por favor me paran, me dicen, levantan la mano, profe, no entendí, ¿lo puede explicar de nuevo? El profe lo explica de nuevo. Profe, de nuevo no lo entendí, ¿lo puede volver a explicar? Lo voy a volver a explicar. Lo siento, no me entró por ninguna parte. ¿Lo puede volver a explicar? Ya, quedémonos después de clase, veámoslo con más tranquilidad. ¿Está claro? Más fuerte. ¿Está claro? Sí. Ya, ¿qué pasó? ¿Ya va a andar? ¿Ya no? Ya, ¿para qué me lo enseñas? ¿Cómo? Eso es lo que es veloz, ¿no? Esta clase la vas a subir otra. Sí, la voy a subir. La voy a subir. Y se la voy a mandar por correo. No se la voy a mandar a nadie en particular. La voy a mandar por correo a todos los alumnos de la clase. Se la voy a mandar desde mi correo particular. ¿Ya? Entonces, las transformaciones que ocurren
no son pegadas de inmediato. Ya, una vez que se unen el sustrato a la enzima, tiene que haber una interacción con el centro activo. O sea, se tienen que reconocer. No es lo mismo que yo salga a bailar con una persona, por ejemplo, cuando en la época en que yo carreteaba, no era lo mismo ir y llegar en bailar, sino que por lo menos nos mirábamos al ojo, había una sonrisita, había algo de un toqueteo ahí, que un roce para poder entrar a bailar. Básicamente, aquí la situación es la misma. Tiene que haber un pequeño reconocimiento, que se denomina en este caso un estado de transición para que se transforme finalmente en un producto. O sea, el producto era la otra persona. Por lo tanto, lo que les había comentado antes, dentro del centro activo hay aminoácidos que intervienen en la unión del sustrato en la enzima, que son los residuos de unión. Estos de acá se llaman residuos de unión, residuos, y mientras que los que participan, perdón, estos de acá, los celestes, corresponden a los residuos de unión, ya, para que se estabilice el sustrato. Mientras que los que están en rosado son los residuos catalíticos. Catalíticos significa que van a hacer la conversión, ya, que van a transformar el sustrato en producto. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta este punto? Ok. ¿Quién entiende? Porque los aminoácidos también tienen características polares y apolares. ¿Ya? Esta proteína, la enzima, también tiene capturado por esos aminoácidos. Y va a tener en algunas partes, en esta de acá, por ejemplo, se muestran aminoácidos que tienen características polares. O sea, que tienen una interferencia y tienen una sotana. ¿Ya? Y nota que acá, el simpático, si trabajamos tienen residuos apolares. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque necesitan interactuar entre ellos. Los iguales necesitan interactuar entre ellos. No, el personal no va, sino va a haber una estabilidad de el sustrato con la enzima. Si no son estables, es como tratar de. ¿Le gusta la película de espacio? Ya, cuando tienen que encajar, están girando, allí poní que girar a la misma velocidad. Si no giraran a la misma velocidad o encajaran más, esto se pinta, y el otro puede cuando después el tipo dice, no, voy a mirar por tu arma. Básicamente, eso es el trabajo. Tiene que eso le da estabilidad al resultado para la actividad encima de él. Usted me dice cuándo. Sí, ya. Bueno, aquí venía otro video que no se va a escuchar, así que después se los mando como formato PPT para que lo puedan escuchar. Lo vamos a hacer más sencillo, cálmense. ¿Con qué quiero que se queden? Con esto de acá. ¿Cómo te escribimos? ¿Cómo se llama? ¿Escribimos? Puede ser de acción. ¿Se parece? De hecho, deberían hacer un curso de Excel. Excel, yo aprendí eso propio.
excelsa para la vida. Después de que saliera la novela. Porque dice que vamos a estar. No va a estar Rambo, pero sí para uno más probable que sea ya. ¿Qué es lo que quiero que se lleven respecto a esta diapositiva? Es este gráfico. Los sustratos tienen una energía libre basal, o sea, tienen una disposición a hacer algún cambio de manera basal. Sin embargo, para que ellos se puedan transformar en productos, requieren cierta energía que sea aportada. Este aporte energético lo va a estar dando la actividad enzimática. La enzima va a llevarnos a un estado tal que se llama estado de transición, en el cual van a pasar de sustratos, van a cambiar, se van a mutar y van a llevar al estado basal de nuevo, que es el estado que permite la generación de los productos. Entonces, existen distintas diferencias de lo que es la energía libre de Gibbs. Tenemos una que corresponde a los productos, otra que corresponde del sustrato pasando a producto, otra de los productos cuando pasan a sustrato, y la diferencia total que existe entre medio, entre el estado basal de los sustratos y el estado basal de los productos. Dentro de la diapositiva está más descrito, no se los voy a leer en este momento, véanlo ustedes, leanlo con calma. Si tienen dudas, por favor, en el Classroom yo les subí un capítulo de un libro desde donde están tomados estas imágenes y les pueden entender. De verdad que ese libro es muy bueno, yo lo ocupaba antes, está muy bien explicado. Entonces, si les quedan dudas, cuando lean después de que vean eso, me las pueden volver a hacer. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? En algunos casos, sí. Una de esas partes. Sí. Una etapa. Tenemos a los sustratos que tienen un estado basal de energía libre de Gibbs, o sea, tienen una predisposición, tienen una cantidad de energía por la cual ellos pudieran llegar a transformarse hacia un producto. Pero para que eso ocurra, se necesita que haya una intervención de energía para que se transformen en los productos. Ese intercambio, ese impulso que necesita para convertirse en los productos está dado por la actividad de la enzima. La actividad de la enzima permite que aumente la energía libre, llevándolo a un estado de transición, que es con un estado mutando hacia el estado de los productos. O sea, tenemos un intermedio, tenemos un medio sustrato, medio producto. Eso ocurre en el estado de transición. Y posteriormente, cuando ya haya ocurrido la conversión, esto va a bajar la energía libre y va a bajar incluso más, porque recordemos que esta parte de acá se va a perder como calor. Ya no les hay que utilizarlo, porque nos vamos a quedar con los productos. Y vamos a tener distintas energías de luz que son cuantificables. Vamos a tener la energía cuando el sustrato se está convirtiendo en producto. Vamos a tener cuando ocurre la reacción a la inversa, que el producto puede volver a reconvertirse en sustrato. Y vamos a tener la energía que se perdió en forma de calor. Pero el estado de transición vendría cierto de enzima. La enzima permite llegar al estado de transición. Ay, ya. Ahí, ¿cómo estaba de dar? Estado de transición. Sí. De hecho, todas las ocupas que más estado de transición. Ya te lo es. No tenía ningún nombre para el cura. Como que el fit de energía libre.
Tiene espacio, no, no tiene espacio. En el caso de ponerse el TIC, no tiene nombres particulares. Pero sería como para nomás le ponemos fin. Sí, sí. ¿Qué es lo que quiero que se lleven de idea con esto? Tenemos los gráficos. Chicos, esto es muy probable para las pruebas que les pongan nombre a los gráficos, por si acaso. ¿Ah? Este eje, ¿cómo se llamaba? X. ¿Cómo se llamaba este eje? Perfecto. Esta variable, ¿cómo se llama? Variable constante. Muchas gracias. O también variable independiente del tiempo, porque el tiempo no lo podemos cambiar. La cantidad de producto formado vendría siendo la variable. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea que quiero que se lleven con este gráfico? La línea azul corresponde a la cantidad de producto que se va a estar formando cuando no está la enzima presente. Fíjense que a medida que pasa el tiempo y tenemos más tiempo, va a subir, pero muy poquito. La pendiente que tiene de la ecuación AX más B, el valor de A, me parece que sería, va a ser pequeñito, pero va a subir a lo largo del tiempo. Sí, pensemos que este es el año 1 y este es el año 1. Sin embargo, cuando tenemos la actividad con la enzima, entre el año 0 y el año 200, por ejemplo, ya tenemos la reacción prácticamente completa. ¿Ya? Esa es otra idea que quiero que se lleve de la actividad enzimática, que acelera la reacción. Esta clase la voy a volver a grabar por si acaso, ¿ya? Para que lo puedan entender todo. Sí, ya viene ya. Eso de saturación no está incluido en la clase, no está incluido en la materia. Ya, entonces, las enzimas aceleran la reacción química creando vías alternativas con menor energía de activación. Lo hacen fundamentalmente por dos mecanismos. Uno, la formación de enlaces covalentes o la transferencia de grupos funcionales entre determinados grupos funcionales y la enzima sustrato. O, por otra parte, la creación de interacciones no covalentes entre la enzima y el sustrato que van acompañadas de una liberación de energía libre llamada energía de unión o fijación que rebaja la energía de activación. Esto les va a quedar más claro, por ejemplo, cuando lo voy a poner en la diapositiva porque después ambas situaciones se dan gracias a la formación del complejo enzima-sustrato, que además confiere a las enzimas gran especificidad. O sea, tienen que también recordar complejo enzima-sustrato cuando les hagan preguntas, y que son reacciones muy específicas. Hay otro video que nos vamos a saltar. Ya. Bien. Hasta cierto punto, ¿qué pasa? No se sabía cómo interactuaban las enzimas con la sustrato. O sea, básicamente era como diantre es que la enzima reconoce específicamente a su sustrato. En 1894, Emil Fischer propuso el modelo de la llave y la cerradura. O sea, una llave que está específicamente en la cerradura de una puerta va a lograr abrirla de manera específica, en que las enzimas se consideran estructuras rígidas
complementarias a sus sustratos. O sea, que había un estado de liquidez igual como es con la llave y la puerta. El modelo permitía quitar cualquier entidad adquiriendo especificidad entre la enzima y el sustrato, pero no como ocurría en la reacción de forma eficiente. En el 46, Linus Pauling, que fue un físico que se ganó el premio Nobel, estuvo involucrado también con toda la teoría cuántica para poder crear la humanidad, dijo que este sistema no ocurría, de que modelo propuesto en realidad no ocurría, sino que estaba en estado de transición que yo ya hablé anteriormente. Posteriormente, llegamos al modelo de estado de transición, lo que se propone. El modelo de transición es lo mismo que la fuga inducida. Sí. La caja inducida. Sí. En que se propone que interacción entre la enzima y el sustrato, los dos, que bueno, agarrar los árboles que son como un momento que está así, pero un momento que está así. Sí. Ya. Básicamente es eso. Que interactúan así y así. Cuando interactúan, se aprietan un poquito más los brazos y se activan los dos brazos. O sea, interactúan entre los dos, de manera para que logren encajarse de manera correcta, lo más proteico posible. ¿Para qué? Para que entre medio hayan interacciones directas entre los aminoácidos que conforman la proteína y por otra parte los átomos que conforman la molécula que es el sustrato, y que en ese encaje inducido haya la menor cantidad de agua posible entre estas dos estructuras, la enzima y el sustrato, porque si hay agua presente me va a empezar a conectarme. Piensen entre ustedes, no vayan piensen es que quieren hacer así, pero tienen los dedos con aceite. ¿Van a poder hacer así con los dedos con aceite? Ya, esa misma idea ahora llévenla, trasládenla a la enzima con un poquito de agua entre medio y el sustrato. Para poder interactuar va a estar ahí como medio que puede y no puede. Entonces, esa es la idea del modelo de transición, que entre los dos se van a complementar y van a tratar de eliminar la mayor cantidad de agua y quedan unidos para que se pueda transformar a otra estructura. ¿Ya? Aquí está el ejemplo de los modelos. Y eso es lo que se creía inicialmente, que las reacciones sin catalizar estaba el sustrato por un estado más o menos mágico, pasado a un estado de transición y se generaba el producto. Después vino Fischer con el modelo de la llave y la cerradura, dijo, no, esto mira, calza de tal manera como que fuera una llave dentro de una puerta y después cuando se hace el intercambio ya no encajan de esa manera, por lo tanto se pierde la interacción. Y posteriormente llegó el estado de transición en el cual tenemos a la enzima con el sustrato se tiene que no encaja 100%, pero logran después unirse, se ganan interacciones, se logran apretar más y esa interacción del encaje inducido genera el producto que a nosotros nos interesa. Existen distintos elementos que van a influenciar sobre la actividad de la enzima. Por ejemplo, el que va aquí, la concentración de la enzima. Yo tengo más enzima. Ya, pues, entonces, es verdad, si yo tuviera más pega encima, ¿ustedes creen que me la podría con... Si yo fuera una enzima y yo tuviera más veces yo y tuviéramos la misma cantidad de trabajo, por lo tanto, ¿qué pasaría? Si fueran ustedes, de hecho. Entonces, el trabajo más aprovecharían más, tendrían más productos disponibles. Entonces, ese es uno de los parámetros que puede afectar el rendimiento de la reacción. Pero hay ciertas excepciones, por ejemplo, desde donde viene la enzima. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes son intolerantes a la lactosa. ¿Hay alguien intolerante a la lactosa?
Uno, dos, tres. Ya, varios derivados de la lactosa. La lactasa que ustedes toman todos los días, lo más probable, 90% seguro, es que provenga de la bacteria Escherichia coli. ¿Ya? Esa bacteria que se encuentra dentro de la cajita, pero que está aislada a nivel de laboratorio, le hicieron de una forma de una modificación que le permitió que generara la enzima lactasa. Y esa lactasa se purifica y se obtiene para después entregarla como un producto farmacéutico. Sin embargo, como no es una lactasa generada por el cuerpo humano, no necesariamente va a tener las mismas características que la lactasa humana. Entonces tenemos dos características bien particulares. Uno es que la concentración de la enzima y cómo vaya a funcionar está dado por lo que se llama U o UI, que también pueden verlo en los exámenes de sangre, que aparece UI por ml, que es unidades de actividad enzimática, si corresponde a la cantidad de enzima que es capaz de transformar un micromol de sustrato por minuto a 25 grados Celsius en condiciones óptimas. Es una definición súper de estilo para poder decir cómo está funcionando esta enzima. O sea, para que las personas tengan en consideración, no sé, tengo que agregar el protocolo decía, o no sé, para poder trabajar con esta célula, tengo que agregar 25 unidades de unidades enzimáticas de tripsina, por ejemplo, para poder descargarlas. Ya, yo tengo que saber cuánto es lo que está contenido, cuántas unidades tenía, no sé, 10 gramos, para tener una idea de cuánto tengo que agregarle para tener esos 25 unidades de tripsina. Y el otro concepto que tenemos es la actividad vesícula, es el número de unidades enzimáticas por miligramos de proteína modificada y constituye el grado de pureza del procesado. O sea, no necesariamente la cantidad que nos dicen, aquí te tengo 100 miligramos de lactasa, ya, ok, pero ¿cuánto de eso verdaderamente es lactasa? ¿Cuánto de eso es verdaderamente excipientes, no sé, sucralosa, colorante, entre otras cosas que pudieran interactuar? Entonces, no solo es quedarme con la concentración de la enzima, sino que también quedarse con estos conceptos asociados. Otra cosa que va a influenciar sobre la actividad de la enzima es la temperatura. Yo les dije que la temperatura es un rango ideal. La mayor velocidad de formación de producto se logra entre los 30 y los 50 grados Celsius. Casi de hecho en medio, como a los 40. Finalmente, entre 37 y 40 es la temperatura ideal. Porque esto se va a ver interesante un poco, porque cuando a las personas tienen fiebre sobre 41, sobre 42 grados, especialmente sobre 42, estamos llegando a un punto en el cual se van a afectar las proteínas. Nuestro cuerpo está conformado mayoritariamente por proteínas. Y si las afectamos, va a ocurrir daño a nivel cerebral, daño a nivel hepático, daño a nivel renal, intestinal, respiratorio, y no va a volver para atrás. Y lo más probable es que esa persona se termine muriendo por causa de la piel. ¿Por qué? Porque las proteínas son sensibles a la temperatura. Cuando ustedes van a cocinar un huevo, ¿el huevo de qué creen que está compuesto? Lo blanquino, de hecho, toda la pega del huevo está compuesto por una proteína que se llama ovalbumina. Tienen carbohidratos adicionales, sí, pero principalmente esta proteína ovalbumina. Entonces, cuando ustedes rompen el huevo, la clara está transparente, pero cuando ponen el huevo bajo temperatura, cuando lo ponen en calor, al final el huevo les queda. Eso significa que ocurrió un cambio físico de manera tal que las proteínas que formaban la ovalbumina ya no estaban formadas de una forma, por ejemplo, así, sino que con el calor quedaron estiraditas y además cambiaron en color. ¿Ya? Entonces, por eso es que la temperatura es tan fundamental sobre las proteínas, porque va a afectar su actividad. Si se ocurre un aumento en la temperatura, ya puede que haya un aumento en la velocidad, pero también hay un límite. O sea, lo mismo pasa como conducir o no.
Ustedes pueden salir con un auto acá afuera a 30 kilómetros por hora y van a funcionar bien, no va a haber problema, quizás les toquen la bocina. Si suben a 50, están dentro de las normas, van a seguir andando bien. Si siguen, si logran en alguna parte andar a 80, van a funcionar mejor porque van a disminuir el tiempo de viaje. Pero si ya llegan a andar 120, 150, 180, aumentan la posibilidad de tener un choque, inevitablemente, o que les ocurra algo que ponga a andarnos en peligro su vida. Por lo tanto, es algo semejante a lo que ocurre con las enzimas, que son proteínas. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento respecto a ese parámetro? ¿No? ¿Qué otro parámetro influye? El pH. ¿Cuántas personas conocen el concepto de pH? Uno. Ahora hay dos que no cachen, Sí. Ya. La idea detrás de esto, para mí que explicarles cómo es el tema del pH, la idea detrás de esto es que toda enzima tiene un pH óptimo. Y de hecho, acá hay tipos de enzimas que trabajan a pH diferentes. El valor del pH, cuando es neutro, es igual a 7. Es una escala que va desde 0 hasta 12, si no me equivoco. 7 es el medio, o 14. 14 me parece que es el máximo. Cuando estamos en 7, es el pH que está en la sangre, que está en el agua, que el agua neutra no nos causa nada. Por lo tanto, es un pH ideal. Si se fijan, el pH óptimo de la tripsina está muy cercano a 7, de hecho, está cerca de 8, que es una enzima intestinal. Pero la pepsina, que es una enzima que está en el estómago, funciona mejor a un pH básico, que es el pH veloz. Entre más pequeño sea el pH, más ácido es. De más grande, pasado de 7 hasta la 12, más básico es. Por lo tanto, dentro del estómago, ustedes se acuerdan que cuando comen, ¿qué libera el estómago para que se puedan procesar los alimentos? Ácidos, ¿cierto? Si son ácidos, bueno, tienen que dar acá, gran ácidos, se encuentran en un gran ideal. ¿Ya? Entonces ahí es donde mejor va a funcionar la pepsina a nivel estomacal. Después les voy a explicar qué es el concepto de pH para que se lo lleven detrás. Pero pH son siglas, así como ¿qué significa logaritmo? El pH es el logaritmo de la concentración de los protones que están presentes en una solución. Tiene una explicación más elaborada. Yo creo que al hacer esta clase, lo que les debe hacer se nos olvida de manera complementaria entonces. Entonces, existen reacciones multisubstratos. ¿Qué quieren decir? Que intervienen dos o más sustratos en una reacción que está mediada por enzimas. Esta puede ocurrir de forma simultánea, que estén ocurriendo en paralelo al mismo tiempo, o de manera sucesiva, que ocurra primero una reacción y luego una segunda reacción. Entonces, en el mecanismo secuencial, son las reacciones en las que intervienen los sustratos, se forma en algún momento un complejo terminario no covalente. Los sustratos pueden fijarse al azar o hacerlo en un orden específico, mientras que existe el mecanismo de doble desplazamiento, que es el ping-pong, que en estas reacciones no se forma un complejo ternario, sino que el primer sustrato se libera como producto antes de la reacción. Les va a quedar más claro por la imagen que viene a continuación, antes de un segundo sustrato de la enzima y ha sido modificada la reacción anterior. Entonces, ¿qué ocurre acá? Les prometo que ya estamos terminando la clase. Cuando ocurre el azar, tenemos que a la enzima puede recibir a cualquiera de los dos sustratos o a los dos sustratos juntos, y en los dos sustratos juntos los modifica y los libera en dos productos. O cuando es una reacción de tipo ordenada,
tenemos primero que se une el sustrato 1, después se une el sustrato 2, se hace la modificación enzimática, se libera el producto 1, se libera el producto 2, y al final tenemos la enzima más el producto 1 y el producto 2. Y el sistema de ping-pong, ¿qué tenemos? La enzima se le va a unir el sustrato 1, se une el sustrato 1, se va a liberar el producto 1 y después se va a unir el sustrato 2 a la enzima y después vamos a tener la enzima con el producto 2. O sea, exacto. ¿Cómo voy a separar? Usted va a decir eso. Me queda ver. Hay también ciertos reguladores, entre comillas, que pueden interactuar con las enzimas de manera tal que van a regular a las enzimas de manera reversible o irreversible. Existen reguladores o inhibidores enzimáticos que van a volver las reacciones más lentas o las van a destruir por completo. Por ejemplo, era el caso del que yo les hablaba. Hay ciertos fármacos que van a operar sobre enzimas para evitar efectos secundarios. Van a operar sobre, por ejemplo, algunos elementos bacterianos para poder detener la función bacteriana, alguna función que sea muy fundamental, y por lo tanto la bacteria no pueda seguir viviendo o no pueda reproducirse y no pasa aquí para el tratamiento de enfermedades infecciosas. Los inhibidores tienen dos tipos en función de los enlaces que se forman con las enzimas. Tenemos por una parte los inhibidores irreversibles, que es decir, se van a unir al centro activo. O sea, en el lugar donde ocurre la reacción, se van a unir con ellos. O sea, no van a dejar espacio para que se unan los productos. Por lo tanto, en estas situaciones son muy tóxicos para las células porque no va a permitir que nuevamente funcione la enzima. Yo les dije que era para bloquear enzimas específicas de patógenos. Por ejemplo, si queremos matar a una bacteria, vamos a buscar una enzima que se una específicamente al centro activo de alguna enzima que sea vital para la bacteria. En el segundo caso, hablamos ya de inhibidores reversibles, o sea, que no se van a unir directamente al sitio activo, sino que se van a unir a otros lugares y lo van a hacer mediante interacciones no covalentes. No se les van a pegar de manera que después no se puedan pegar, como que se pegaran por la gorrita. No, aquí se pegan con no sé si no, por una parte, la inhibición competitiva en que el inhibidor se une al mismo sitio que el sustrato, o sea, puede ser pues, el sitio activo, y va a competir con el sustrato. O sea, a ver quién llega primero al centro activo, si el inhibidor o el sustrato. Suele ser una molécula semejante al sustrato respecto a la forma que tiene para competir en unirse al centro activo. Y como es una reversible, en concentraciones muy altas, el sustrato lo que va a hacer es, yo estoy más presente que tú, inhibidor, por lo tanto salte acá, muévete, desplázate, y el sustrato va a poder ser convertido en producto. Por eso es una inhibición reversible. También tenemos la inhibición no competitiva, en que el inhibidor va a tener afinidad tanto por la enzima libre como por el complejo de la enzima sustrato, y la unión se realiza en unidad de sustrato celular activo. Ya, aquí la diferencia es que si yo aumento la concentración de sustrato, no voy a aumentar la capacidad de generar producto. Esas son dos de las inhibidores reversibles. Me queda uno más. La inhibición acompetitiva o incompetitiva, y corresponde a que los inhibidores acompetitivos se unen exclusivamente al complejo enzima sustrato en lugares diferentes al centro activo, y en este caso el inhibidor tiene afinidad por el complejo enzima sustrato, desplazando el equilibrio hacia la derecha, o sea, pasamos a quedarnos correctos más que nada
por lo que se aumenta la afinidad de la enzima por el sustrato y se refleja una disminución en la velocidad de la cadena. Es simplemente para que lo tengan en consideración y que las enzimas pueden ser reguladas también por los productos que se generan. ¿Ya? En este caso se generan un distinto producto a partir de la enzima, X y Z, y Z va a volver a actuar sobre la enzima y va a disminuir su funcionalidad. Y con estos chiquillos, Terminamos, tío. conceptos claves. Alguien que haga de leerlos, por favor, Pepín. Adelante. El resultado de interacción por el centro activo de la enzima y forma el complejo enzima-sustrato. La transformación de sustrato producto ocurre a través de un estado transitorio inestable denominado estado de Nash-Z. Las enzimas catalizan las reacciones mediante la formación de un complejo enzima-sustrato que estabiliza el estado de transición. Las enzimas no alteran los desequilibrios de reacción, pero consiguen que se hacen de forma más rápida. Una energía de activación menor significa una velocidad de reacción mayor. El centro activo de las enzimas es complementario al estado de transición, sino al sustrato. Las enzimas combinan diferentes mecanismos químicos para disminuir la energía de activación y aumentar la velocidad de la reacción. Ya, y ahora alguien más que lea la siguiente. Y Luciana. Entonces, ya. Esta, de aquí, que se escucha al fondo de la sala. Punto uno. Sí, Los datos cinéticos obtenidos en el laboratorio permiten conocer aspectos sobre el mecanismo de la reacción enzimática estudiada. A elevadas concentraciones de sustrato, la velocidad de la reacción no aumenta cuando lo hace la concentración de sustrato debido a un efecto de saturación de la enzima. Se puede explicar el comportamiento de numerosas reacciones enzimáticas suponiendo que la primera etapa es rápida y reversible y la velocidad está condicionada por la transformación mucho más lenta del sustrato a producto. La ecuación de... ¿Cómo es ese nombre? ecuación de Michaelis-Menten. Explica el comportamiento de las reacciones en las que la concentración del complejo enzima-sustrato permanece constante y la concentración de sustrato es muy superior a la de enzima. Los inhibidores reversibles pueden ser competitivos, no competitivos o acompetitivos según su mecanismo de acción y la modificación de los parámetros cinéticos de formación. Muchas gracias. Ya, muchachos, juguemos a quien sabe más de enzimas el día de hoy. Primera pregunta. ¿Qué afirmación describe mejor el papel de las enzimas en las reacciones químicas celulares? A. Alteran el equilibrio termodinámico para favorecer la formación de productos. B. Reducen la cantidad total de productos generando una reacción. D. Disminuyen la energía de activación acelerando la reacción sin consumirse. D. Funcionan mejor a temperaturas superiores a los 100 grados en organismos vivos. ¿Quién vota por la A? ¿Quién vota por la B? ¿Quién vota por la C? Ok. ¿Quién vota por la D? Hubo como un empate entre la A y la C. La respuesta correcta es la C. Disminuyen la energía de activación acelerando la reacción sin consumirse. Recuerden que las enzimas actúan como biocatalizadores que bajan la energía de activación sin modificar la energía libre ni ser consumidas en el proceso. 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones caracteriza a la inhibición competitiva? A. El inhibidor se une al complejo enzima-sustrato disminuyendo la afinidad por el sustrato. B. El inhibidor se une de forma irreversible al centro activo. C. La velocidad máxima de la reacción se reduce por la presencia del inhibidor. D. El inhibidor compite con el sustrato por el mismo sitio de la enzima. ¿Quién se la juega por la A? ¿Quién se la juega por la B? Tengo una mano acá. ¿Quién se la juega por la C? ¿Quién se la juega por la D? La respuesta correcta es la D. El inhibidor compite con el sustrato por el mismo sitio en la enzima. En la inhibición competitiva, el inhibidor y el sustrato compiten por el mismo sitio activo, afectando la afinidad. Tercero,
¿Qué sucede cuando se alcanza la saturación de una enzima? Eso no lo vimos, así que les voy a decir que la reacción se estabiliza aunque aumente el sustrato. O sea, llega a un límite en que la reacción es de esta forma. Es de la casa. Va también de hacer tirar por la casa. No lo sé. Depende cómo se rompe. Ocurre que llega un punto tal en que si yo aumento la concentración de la enzima, se alcanza un límite tal en que... Eso es lo que estamos hablando. Sí. Se alcanza un límite tal que no va a aumentar ya más la capacidad de generar producto. O sea, se va a mantener estable en el momento. Se llama que llegó una fase meseta o una fase de plató. Esta es la meseta. Las dos formas son iguales, se pueden llamar de la misma. Y la última. Usted dígame. Porque le dije. Y la última dice, ¿cuál es una diferencia entre los modelos de llave cerradura y encaje inducido? A. El modelo de llave cerradura implica un cambio conformacional en la enzima. B. Ambos modelos consideran que el centro activo se ajusta al estado de transición. C. El modelo de encaje inducido propone que la enzima cambia de forma al unirse al sustrato. D. El modelo de encaje inducido, el sustrato se ajusta al estado basal de la forma de la enzima. ¿Quién se la juega por la A? ¿Por la B? Sí. ¿Por la C? ¿Por la D? La respuesta correcta es la C. En el modelo de encaje inducido propone que la enzima cambia de forma al unirse al sustrato. ¿Ya? ¿A qué se refiere la D? Que mientras a ver. En el modelo de la llave y cerradura teníamos que eran en una estructura rígida, ¿cierto? Ya. En el modelo de encaje inducido dice que la enzima se va a adaptar de forma al sustrato. ¿Cómo? Por eso no es la B. Ah, no, yo estoy explicando por qué es la C. Ah, ya. ¿Por qué es la C? La B es... Dice ambos modelos, y no, ambos modelos no. El de encaje inducido nos dice que se va a adaptar al sustrato. La bibliografía, material audiovisual, para que no lo compartan.